Mi gente, y qué bueno que usted está con nosotros y hoy vamos a hablar de un tema importante, interesante, que está siendo un problema mundial, no solamente en nuestro país, pero también mundial. Y le doy la bienvenida a nuestra amiga de Código Médico, la doctora Sol. Muchísimas gracias, doctora. Encantada de estar aquí nuevamente, es un placer estar con ustedes, poderles hablar un poquito de las cosas que nos afectan, ¿verdad? Nos afectan grandemente. Ajá. Y vamos a hablar de un tema, doctora, que es el autismo, que nos está afectando grandemente y que es un problema que está afectando mucho la familia, no solamente acá en El Salvador, sino a nivel mundial en Estados Unidos. Y quisiera, como para que usted, amiga en la casa, comprenda y pueda entender un poquito de qué se trata esto, démosle a nuestros amigos televidentes, doctora, una pequeña definición, una definición sencilla, con un vocabulario sencillo. ¿Qué es el autismo? El autismo es un trastorno en las facultades cognitivas del niño, es un trastorno del desarrollo en el cual primordialmente se ve afectada el habla y la conducta social. Es decir, son dos de las características más significativas. También hay conductas estereotipadas, es decir, que son repetitivas, que son clásicas en ellos, llamémosle, que no la vamos a ver en otros niños, pero que en ellos son típicas. Por ejemplo, algunos tienen movimiento repetitivo de balanceo, movimientos repetitivos de manos como aleteo también. Ese tipo de conductas repetitivas, el hecho de que tienen una incapacidad de fijar la atención en un interés social. Sin embargo, hacen rituales, el niño hace rituales de conducta para bañarse, para jugar, y se observa estas conductas como rituales que no las va a ver uno en otros niños. En niños que no normales. Trastorno. Yo a veces pienso, yo no tengo niños, pero para la madre, para el padre, ¿en qué momento, en qué edad de la vida del niño es probable comenzar a notar este tipo de conductas? Típicamente lo primero que uno va a notar es el habla. El niño, más o menos, para comenzar a sospechar que pudiese haber un autismo, estamos hablando alrededor de los 18 meses de edad. Del año y medio, cuando ya se espera que el niño ya esté pronunciando palabras, ya esté hablando, y vemos que el habla no aparece. En algunos casos por ejemplo, en el autismo es alrededor del año y medio. Tenemos también el síndrome de Rett, que va a ser alrededor de los 3 años, entre los 1 y los 3, dependiendo del tipo de autismo, porque recordemos que el autismo es un espectro. Entonces tenemos el autismo leve, que sería el síndrome de Asperger, tenemos el síndrome de Rett, que es severo porque normalmente se le acompaña con retraso mental. Pero el leve, ¿cómo lo podemos notar? ¿Cuál es lo más notorio? Porque hay muchos niños que son autistas y que nosotros precisamente no nos hemos dado cuenta de eso. Correcto, porque pueden llegar a la edad de 2, 3 años y el niño no se le nota. Es cuando se ve socialmente en el aula, ya en clases, que se empieza a notar que el comportamiento de él no interactúa socialmente. Se aísla. Se aísla, no interactúa con otros niños, le cuesta seguir reglas, le cuesta adaptarse a patrones, no se le pueden cambiar las actividades súbitamente porque entra en crisis y comportamental, o sea, tienen unas crisis de comportamiento explosivo, lo que llaman el temper tantrum, ¿verdad? Famoso, que es un berrinche. Lo que nosotros podemos llamar berrinche, pero de aquellos berrinches difíciles de controlar. Exacto, buenísimo, ¿verdad? Muy violentos, muy explosivos, con mucha carga emocional, con mucha frustración y con esa incapacidad de entender qué les está pasando, sino que sencillamente explotan emocionalmente. Estos niños
En el síndrome de Asperger, que sería el leve, hay ciertas características que no aparecen en los demás síndromes del espectro autístico, como sería en el síndrome, en Asperger vemos los niños con un coeficiente intelectual superior al normal. Es decir, que muchas veces son niños superdotados. Por eso decimos que los grandes genios han sido la mayoría o un buen número autistas. Son Asperger, como sí. Einstein, ¿verdad? Sí. Entonces estos niños tienen, lejos de tener el problema, el trastorno del habla, en que no pueden comunicarse, es todo lo contrario. Tienen un lenguaje muy elaborado, erudito, no es consistente con la edad cronológica del niño, es decir, hablan como adultos, razonan como adultos y eligen las palabras muy elaboradas. Es un idioma muy, muy erudito para un niño pequeño. Pueden tener como cantaditos de otros idiomas, de otros países, no se le nota el acento normal que tendría el niño salvadoreño, si aquí, sino que puede tener un acento mexicano, un acento español que dice, bueno, ¿y de dónde habla así, verdad? No son capaces de tener una buena relación en grupo, interactuar en grupo. Entonces tienden a aislarse y les es muy difícil hacer amigos. Pueden ser amigables en alguna medida, pero ya el contacto de uno a uno no lo pueden mantener porque terminan haciendo comportamientos que los otros niños los ven como raros, como no frecuentes, como no normales. Y tienden a ser objetos de burla. Bullying. Entramos en otro problema, que es el bullying, sí, entonces. Correcto. Y en la parte de la psicología, ¿cuál sería la orientación y a qué edad es bueno orientar al paciente? Y porque también es importante en el aula de clases con la maestra o el maestro, que tiene que estar preparado también para detectar junto con los padres de familia, claro, este problema, pero ¿cuál es la orientación que el maestro debe tener también para poder orientar a estos niños y cuál sería el mejor tratamiento psicológico que debe ir a la par con los padres, el maestro y en el caso suyo como psicóloga, una forma holística de darle tratamiento al niño? Claro, habría que diferenciar el tipo de autismo. Por ejemplo, el niño el Asperger, la ventaja es que puede pasar inadvertido como autista hasta relativamente cierta edad ya grande, cuando ya los problemas sociales son obvios y las conductas repetitivas de diferente tipo, no de aleteo ni de este tipo, sino que tienen fijaciones por rituales, por cosas que el otro niño no, y ahí se nota. Pero la ventaja del autista, que como es tan, del Asperger, es que como es tan inteligente, va a sobresalir en una clase de niños normales y va a poder, aunque no sea el mejor de su clase, aunque tenga problemas de conducta, pero va a poder pasar y si es acompañado y tratado y la maestra lo trata como un niño que tiene un déficit de atención, una hiperactividad y le enseñan a socializar, le apoyan en el sentido de la socialización, del seguir reglas, de este tipo de cosas, ese niño va a tener un buen desarrollo. Un buen desarrollo, va a llegar a normalizar y a tener una vida normal y de éxito, de hecho, porque son muy inteligentes. Ahora, no así si tenemos el síndrome de Rett, que generalmente es más en niñas. El Asperger es más en varones, pero el Rett, el síndrome de Rett, suele acompañarse por retrasos mentales. Entonces ahí ese niño no va a encajar, esa niña o niño no va a encajar en un colegio normal adecuadamente. Tienen que ser atendidos definitivamente por educación especial. Especial y terapia ocupacional. Terapia ocupacional. Terapia emocional también. Y no hay nada definido porque cada niño en el autismo todos son diferentes. No hay algo establecido. Por ejemplo, antes se diagnosticaban, y de hecho todavía se dice, no se puede hablar de autismo antes de los 5 o 6 años como diagnóstico.
Es correcto, sin embargo, hicieron un estudio en San Diego, California, en donde de 10.500 niños que testaron recién naciditos, pudieron identificar 32 autistas con tal diagnóstico a una edad de recién nacido. Entonces estamos hablando de que si al año y medio el niño no puede hablar, ojo, definitivamente hay que acudir al especialista. Inmediatamente, y hay que ponerlo con mucha terapia de lenguaje, hay que observar esos movimientos como son y empezar lo que es el manejo de la parte de socialización, que fije la atención en juegos. Por ejemplo, hay juegos que favorecen al niño, como sería el de esconderse detrás de algo y decirle hola y así, ese que a él le haga interactuar con la persona humana, porque lo que pasa con estos niños es que no se interesan por lo social. Por la persona. Pero doctora, también hay una cuestión que me interesa. Hace 10 años platicamos que de 1,000 nacidos niños podíamos encontrar un autista. Ahora, 10 años después, por 1,000 niños nacidos, podemos encontrar un aumento hasta de 8 autistas por cada 1,000 nacidos. Y esto me llama la atención porque estábamos platicando fuera de cámara y decíamos, ¿cuál es la razón? Es la alimentación, que obviamente pues hay mucha razón en pensar en la toxicidad de la alimentación, en el medio ambiente que consumimos, pero también estamos hablando de la toxicidad del medio ambiente, de las frecuencias electromagnéticas, llámese esto telefonía celular, llámese esto computadoras, llámese eso antenas, pero igual hay gente que se duerme con los televisores encendidos, hay gente que se duerme con los radios encendidos. Hay una contaminación radioactiva, la capa de ozono más delgada, que está proliferando todo tipo de cánceres también. Y esas son frecuencias electromagnéticas que nosotros no podemos ver, pero que estamos contaminados. Exacto. Estoy bien emocionada con el tema, pero vamos a tener que quedarnos en continuación. Claro que como siempre nos sucede, ¿verdad? Con usted. También tenemos que hablar un poco del trastorno en el desarrollo del niño con el síndrome de desintegración infantil, que es parte del espectro autístico, y de el no definido, que cuando ya no hayamos cómo llamarlo, lo metemos en esa etapa, porque son tan diferentes entre uno. Pues vamos a tener que hablar de eso, porque obviamente la contaminación ambiental de este tipo electromagnética cada vez es peor. Así que vamos a tener que dar algunos consejitos en el próximo programa, así que ya la comprometí. ¿Me va a acompañar? Con mucho gusto. Va a ser un verdadero placer. Excelente. Entonces usted siga con nosotros porque tenemos otros temas interesantes. Gracias, doctora.